Sí, profe. Bueno, otro tipo de detectores es el detector de quimioluminiscencia de nitrógeno, por sus siglas en inglés NCD. Bueno, en este caso los analitos también van a poder reaccionar con el oxígeno, todos los analitos que contengan nitrógeno, y nos va a dar como compuesto de la reacción el óxido nítrico. Posteriormente el óxido nítrico va a reaccionar con el ozono y vamos a obtener nuestra molécula de dióxido nítrico en estado excitado, que posteriormente esta molécula va a desprender la energía suficiente que va a poder ser detectada en el espectro infrarrojo a 1200 nanómetros. En este caso no existe una flama, no hay una ionización, simplemente es el flujo a través de una columna de oxígeno y de ozono de los compuestos que contienen nitrógeno. Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y bueno, en este caso tenemos al detector, donde el tubo donde va a estar el flujo de los gases, del gas oxidante junto con el analito, van a estar contenidos en una cámara, conocido como quemador, que va a proporcionar la temperatura suficiente para evitar la condensación del agua de la muestra y pues también para poder acelerar esta reacción y poder medir nuestros análitos en el espectro infrarrojo. Aunque a muchas veces en este tipo de detectores, los compuestos con enlazos de nitrógeno casi no siguen una respuesta equimolar, quiere decir que los analitos que van a ser detectados van a tener una respuesta equivalente a su composición molar de la molécula, a su peso molecular. Y entonces muchas veces podemos tener una altura y una señal también reducida. Sin embargo, pues compuestos como aminas, compuestos de interés para la salud, a menudo sí tienen este tipo de comportamiento equimolar que van a poder ser detectados por este tipo de tecnologías. Y bueno, en la, en la imagen de la derecha podemos ver lo que es el detector de nitrógeno por quimiluminiscencia, donde vamos a tener que va en la parte inferior va a ser vamos a tener el flujo de la columna donde va a estar nuestros analitos, como parecido al detector de ionización de flama. Vamos a obtener dos cavidades donde vamos a tener el hidrógeno y oxígeno oxidante para poder hacer esta reacción. Vamos a tener un calentador también en la base y encima de ello vamos a tener el quemador, y el quemador en su interior va a contener un tubo de cuarzo donde va a pasar el analito junto con el gas oxidante, el oxígeno y el ozono para poder hacer la reacción, y un detector con un sistema polarizado para poder detectar nuestra señal de quimioluminiscencia a 1200 nanómetros en el espectro infrarrojo. El siguiente detector es el detector fotométrico de flama, FPD. Este va a permitir mediciones sensibles y selectivas de compuestos volátiles de azufre y fósforo. En 1961 se utilizó por primera vez un detector fotométrico de flama, y este fue para la detección visual de sustancias que contenían cloro. Posteriormente se utilizó para la determinación de dióxido de azufre, pero estos detectores no eran tan selectivos, por lo que durante los siguientes años se fueron aumentando el desarrollo de detectores fotométricos de flama con el propósito de hacerlos más selectivos. En este detector, el efluente de la columna se quema en una atmósfera rica en hidrógeno después de ser mezclada con aire. Esto produce una pequeña llama donde el azufre y las muestras con fósforo se descomponen. La siguiente, por favor. El mecanismo de acción va a consistir en la medición de la intensidad de fluorescencia de heteroátomos en las moléculas de sustancias orgánicas. En cromatografía de gases se utilizan llamas de baja temperatura para aumentar los estados energéticos de las moléculas. Este tipo de intensidad fue medido en espectros UV, en donde se estudiaron los estados energéticos antes de una flama y después de una flama, en donde se caracterizó la energía de excitación de las moléculas correspondientes a emisiones de longitud de onda más cortas. Los principales procesos que toman lugar en el detector de flama pueden representarse sistemáticamente por reacciones en donde se conduce a la formación de estados energéticos altos ocasionados por la colisión con un fotón, generando fluorescencia, o con un átomo excitado produciendo quimioluminiscencia. Estas moléculas regresan a su estado basal
generando una emisión de energía que puede ser detectable. Las líneas de emisión son seleccionadas por medio de un filtro. Este filtro es llamado el filtro óptico. La siguiente, por favor. Para la magnitud de la radiación emitida está determinada por el fotomultiplicador, que es el tubo que mide la emisión quimioluminiscente característica de las especies. Este fotomultiplicador traduce esta radiación en una señal. Se pueden agregar un segundo fotomultiplicador para una detección simultánea de una segunda señal. Para la selección de los fotomultiplicadores se debe considerar las características espectrales que van a determinar la dependencia de la respuesta en la longitud de onda de la radiación incidente. La respuesta general del fotomultiplicador va a estar determinada por el voltaje total aplicado al divisor de voltaje. Esta respuesta va a ser lineal en amplios rangos de voltaje y el valor a emplear se selecciona de acuerdo con la relación señal-ruido. Decía que los valores más utilizados generalmente van de 700 a 1200 voltios. Bueno, la magnitud de la radiación no solo va a estar determinada por el fotomultiplicador, sino también por el voltaje y la temperatura. Las fluctuaciones en este último parámetro generalmente causan el desvío de la corriente de fondo. Para evitar esto, el área alrededor del fotomultiplicador se enfría por una corriente de gas o por agua, lo que produce que se disminuya la detección de la corriente de fondo a temperaturas altas. Después tenemos los filtros ópticos. Estos pueden ser seleccionados para diferentes compuestos, pero los más comunes son para la detección de sulfurados y fosforados en mezclas complejas. La selección en estos filtros es de 10 a la 5 para sulfurados y de 10 a la 6 para fosforados. Este filtro se puede cambiar para permitir que el fotomultiplicador abarque longitudes de onda en donde serán detectables los compuestos. Por ejemplo, se utiliza una longitud de onda de 394 nanómetros para la medición de azufre y 526 nanómetros para el fósforo. Aquí la respuesta del detector al fósforo va a ser lineal, mientras que la respuesta al azufre va a depender del cuadrado de la concentración. Siguiente, por favor. Para las mediciones con el detector fotométrico de flama es necesario utilizar caudales bajos con un pequeño exceso de hidrógeno para mantener el detector a una temperatura constante. Si estas condiciones se cumplen, la corriente de fondo del detector y el ruido son mínimos. En este tipo de detectores, el gas portador procede de la columna y va a ser mezclado con aire. Se quema en un ambiente de hidrógeno y va a generar la descomposición de los compuestos de interés. Aquí la emisión de los átomos de azufre o fósforo se da fundamentalmente en la zona superior, por lo que en ocasiones se utiliza un doble quemador con una segunda llama para aumentar los niveles energéticos de estos componentes. Este diseño con doble quemador va a ayudar a evitar que se apague la llama. Este proceso regularmente ocurre cuando se huye de la columna un compuesto en gran cantidad. La siguiente, por favor. En un artículo llamado Comparación de los efectos de enfriamiento en llama simple versus llama doble, se estudiaron la descomposición de la muestra como la emisión de luz ocurrente en una sola llama y los que son apagados por la presencia de hidrocarburos para utilizar una segunda llama. La figura 2, que está a su izquierda, ilustra una muestra que contiene aproximadamente 5 partes por millón de 5 diferentes tipos de triofosfatos utilizados en pesticidas. El análisis se realizó con una llama única y un filtro S. Mencionaba que la altura de los picos muestra deben ser los mismos en ambos cromatogramas. Podemos observar que este no es el caso. En el cromatograma de 10 microlitros, que es el de la izquierda, no, el de la derecha de la figura 2, los 3 picos muestran una retención temprana disminuyendo en amplitud. Este efecto es causado por la cola subyacente del pico del disolvente. En este caso se trató de isoctano. Decía que la cola del solvente no aparecía en el cromatograma
porque el isoctano no tenía la capacidad de emitir cualquier luz detectable, pero que cuando se ocupaba una sola llama y se apagaba este disolvente, iba a apagar la emisión de luz de los picos de la muestra en los primeros tiempos de retención. Entonces se puede observar que al utilizar una llama, la disminución en términos de amplitud de los picos fue mayor en el caso de la inyección de 10 microlitros que para el caso de 1 microlitro. En la figura 3 se muestra el uso de un quemador de doble llama para el mismo análisis de muestra descrito en la figura 2. Aquí, cuando se ocupaban llamas duales, ambos cromatogramas exhibían la misma distribución relativa de la altura máxima, además de que los picos de muestra exhibían una respuesta de azufre de acuerdo con el cuadrado de la concentración. Por lo tanto, determinaban que el quemador de doble llama eliminaba la distorsión del cromatograma causada por el enfriamiento de respuesta de la muestra por efecto del disolvente. Bueno, ahora les vamos a hablar del detector de captura de electrones, que por sus siglas en inglés son SD. Bueno, este detector se demostró su uso por primera vez alrededor de 1960, ya que... Antes de que continúes, les mandé al WhatsApp ahorita una tablita comparativa de los detectores, ahí para complementar esto. ¿Sale? Sí, está gracias. en el WhatsApp, la tablita. Bueno, continuando, este detector se usó por primera vez alrededor de 1960, ya que en este año hubo un movimiento del medio ambiente. Y bueno, el detector de captura de electrones proporcionó la capacidad necesaria para medir compuestos fluorados hechos por el hombre que pues, se utilizaban y afectaban el medio ambiente. De hecho, a concentraciones muy bajas. Y bueno, este detector se dice que ocupa el segundo lugar entre los detectores más utilizados debido a su gran sensibilidad y es también debido a su selectividad, ya que se puede medir compuestos de interés en cantidades muy bajas. Y bueno, debido a esto es muy útil en la detección y cuantificación de trazas de pesticidas. Y bueno, también se decía que para usarlo en cromatografía de gases, la muestra debe de contener una fase gaseosa electrófora. Y bueno, en la imagen que les muestro está cómo se constituye este detector, que sería por una fuente de níquel y un electrodo colector. Y también, como vemos, está la salida del efluente y la señal corriente. La que sigue, por favor. Bueno, este detector se basa en que van a necesitar una fuente de radiación de partículas beta y para esto se utilizan electrones y también por lo general una lámina que incorpora níquel 63. Y bueno, estos electrones de alta energía van a ser emitidos por este nucleido radioactivo de níquel y van a chocar con las moléculas o átomos del gas portador y del gas de... Y bueno, esto va a hacer que se ionice, liberando así electrones térmicos de menor energía. Y bueno, varios o cientos de estos electrones térmicos pueden surgir a medida del resultado de que va a ser un evento de desintegración. Y bueno, estos electrones que surgen van a ser atraídos por un ánodo en el centro de la cavidad del detector, dando lugar a una corriente de referencia constante en donde pues va a surgir la línea base para
ya proyectar las señales de dichos componentes. Y bueno, se utilizan fuentes para partículas betas. En este tipo de detector van a ser emisores débiles como el hidrógeno 3 y níquel 63, que ya les había comentado, hierro 55 pero decía que los que se utilizan en la práctica son solo níquel 63 y algunos casos de tritio. Y bueno, para gases portadores se utilizan hidrógeno o gases nobles o nitrógeno. Y estos gases deben estar libres de oxígeno o vapor de agua. La que sigue, por favor. Y bueno, los inconvenientes de este detector es que, como ya les había dicho, es muy sensible al oxígeno y al agua, por lo que los gases portadores no deben de contenerlo. Y bueno, deben mantenerse también limpio para que los electrones no sean capturados por la suciedad. Y bueno, esto representa un inconveniente porque es muy difícil de lograr con el tiempo mantenerlo limpio, ya que el detector no puede ser abierto por el operador para realizar dicha limpieza, ya que hayamos dicho que tenía una lámina radioactiva en el interior. Y por esta misma razón, el detector va a necesitar un etiquetado especial y permisos para contener este tipo de detector. Y también un inconveniente es que va a ser una respuesta muy variable en función de las condiciones experimentales, ya sea por el potencial de polarización, la temperatura o el caudal del gas portador. Y bueno, este detector va a responder de forma muy selectiva frente a compuestos que contienen halógenos, ofreciendo para estos una respuesta de 10 a la 6 o de 10 a la 7 veces superior a la que se muestra frente a hidrocarburos. Y también responde de forma muy selectiva para nitrilos, nitratos, organometales y dobles enlaces conjugados. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí les muestro un ejemplo de análisis donde se utilizó el detector de captura de electrones. Y bueno, ahí está la figura del cromatograma de gases. Y este análisis se realizó en un aceite de hígado de bacalao. Y bueno, ilustra los compuestos clorados extraídos del aceite de hígado de bacalao. Estos son los PCB, que son policlorobifenilos. Y estos policlorobifenilos contienen de 1 a 10 átomos de cloro. Y bueno, se utilizan en gran medida para muchas industrias, pero actualmente ya no, ya que se descubrieron sus propiedades tóxicas y desde 2001 su uso es prohibido en todo el mundo, pero aún así se encuentran en todo el mundo hasta el día de hoy. Y bueno, este compuesto de policlorobifenilos puede ser detectado por el detector de captura de electrones a cantidades muy bajas, debido a que a las excelentes propiedades de captura de electrones de los anillos de fenilo clorado. La que sigue, por favor. Siguiendo con los detectores de captura de electrones, tenemos los detectores de ionización por helio pulsada para cromatografía de gases. Estos poseen una fuente de descarga de alto voltaje pulsada no radiactiva
para la generación de electrones y la recolección pulsada de estos electrones. La compañía de los instrumentos Balcon, BISI, desarrollaron un nuevo tipo de detector de captura de electrones. Estos detectores mostraban diferentes ventajas a los detectores presentes en el mercado. Existen dos modos de trabajo que se pueden utilizar con el mismo detector, que es captura de electrones PDECD y fotoionización con helio, PDHID. La siguiente, por favor. En el modo de captura de electrones, el PDECD es un monitor selectivo de compuestos de alta afinidad a los electrones, como freones, pesticidas clorados y otros compuestos halogenados. La cantidad mínima detectable para este tipo de compuestos se mueve entre los femtogramos y los picogramos. Este tipo de detector tiene características similares en sensibilidad y respuesta a los detectores de captura de electrones antes mencionados y puede trabajar a temperaturas de 400 grados Celsius. Mencionaba que para trabajar en captura de electrones, el helio y el metano se introducían entre la descarga de pulso y el extremo de la columna. Siguiente, por favor. El otro modo es el de ionización por helio, el PDHID. Este es un detector de ionización universal con sensibilidad muy alta en rangos de picogramo. La respuesta es aproximadamente constante y lineal en amplio margen para hidrocarburos saturados, insaturados e hidrocarburos aromáticos. El límite de detección está alrededor de la parte de las partes por billón. Además, cuando el helio de descarga de ionización se dopa con un gas noble como el argón, el criptón o el xenón, este detector puede funcionar como un detector de fotoionización para la determinación específica de alifáticos, aromáticos y aminas. El PDHID es un detector sustituido, bueno, es un excelente sustituto a los detectores de ionización por flama en ambientes peligrosos como refinerías de petróleo o petroquímicas, donde el uso de hidrógeno o de llamas puede ser un problema. Aquí el mecanismo de acción se va a basar en la utilización de una descarga de corriente continua estable de poca potencia que utiliza el helio como fuente de ionización. El funcionamiento va a ser igual o mejor que los detectores de cromatografía de gases con fuentes convencionales radioactivas. Los eluyentes que salen de la columna van a ser ionizados por fotones obtenidos con la descarga de helio y los electrones obtenidos se enfocan hacia el colector, donde originan cambios permanentes en la corriente que son posteriormente cuantificados a la salida del detector. La respuesta va a estar relacionada linealmente con la concentración y va a depender de parámetros como son el intervalo de pulso, la potencia, el voltaje y el caudal. Aquí mencionaba, bueno, el proveedor de este tipo de detectores, que son los detectores más eficaces y que los cromatogramas que salían eran de alta calidad y era un equipo súper eficiente con respecto a todos los que se encontraban en el mercado. Esto no estoy tan segura de qué tan cierto sea, pero el proveedor lo mencionaba. Siguiente, por favor. Y bueno, continuamos con otro tipo de detector, que es el de nitrógeno fósforo, el NPD, o también llamado detector termoiónico o detector de llama alcalina. Y bueno, este detector se ejecuta en condiciones tales que para los elementos de nitrógeno y fósforo, la señal se va a maximizar. Y bueno, los límites de detección pueden ser tan bajos como 50 femtogramos por segundo para el fósforo y muy inferiores a un picogramo por segundo para el nitrógeno. Y bueno, en la bibliografía decía que una ventaja de este detector a comparación del detector FIT es que el FIT no puede alcanzar límites de detección tan bajos como este, ya que se asemeja mucho el FIT con este. La siguiente, por favor.
Y bueno, este detector está basado en el hecho de que se va a adicionar una sal de metales alcalinos a la llama de un detector de ionización para que haya un aumento de respuesta hacia determinados elementos como nitrógeno, fósforo y también azufre. Y bueno, se dice que la selectividad de este detector va a depender de condiciones como la temperatura, la forma y el tamaño de la llama y la composición de la sal alcalina y también la geometría del detector. Y por esta razón se dice, bueno, este detector es de manejo difícil, ya que la optimización de la respuesta va a ser muy tediosa y su estabilidad va a ser muy escasa, debido a que hay pérdidas de la sal por vaporización. Y bueno, para solucionar como este problema, se sustituye la perla de sal alcalina del detector, ya sea por un vidrio o una cerámica alcalina calentada eléctricamente de forma independiente. Y bueno, esta se va a colocar entre el jet del detector y el electrodo de colector. Y se va a mantener la perla a un potencial negativo para que no haya pérdidas del metal alcalino. Y bueno, en esta región se va a generar un plasma por medio de una mezcla de aire y hidrógeno. Y bueno, se debe de utilizar un flujo de hidrógeno muy bajo, entre 1 y 5 mililitros por minuto, insuficiente para mantener una llama, pero suficiente para mantener un plasma en el que puedan darse los fenómenos de ionización. La que sigue, por favor. Y bueno, este detector se puede utilizar para detectar, como ya dijimos, nitrógeno y fósforo de herbicidas, o también se puede utilizar en el área de combustibles, ya que los compuestos de nitrógeno en los combustibles fósiles son una fuente de óxidos de nitrógeno indeseables en esta combustión. Y bueno, el inconveniente de este detector es que limita la detección de los compuestos que contienen grupos funcionales electronegativos, oxígeno, compuestos curados o grupos metileno o halógenos. Y también que la cuenta de metal alcalino que tiene el detector se va a consumir con el tiempo y ocasionalmente pues se necesita reemplazarla. Y también el detector no va a responder al nitrógeno elemental, ya que esta molécula no puede transformar, no se puede transformar en el radical de número de carbonos efectivos. La que sigue, por favor. Bueno, para la parte de los detectores, otro es el detector de fotoionización, que están basados en la utilización de fotones generados por una lámpara de descarga para ionizar los compuestos orgánicos que emergen junto con el gas portador en una columna cromatográfica. La siguiente, por fin. Este tipo de detectores utilizan el generamiento de radiación en un tubo de descarga que contiene una mezcla de gases de baja presión. Estos gases después son excitados por medio de una diferencia de potencial elevada que se mantiene entre los dos electrodos. Y esta variación en las proporciones de la mezcla, en la mezcla de gas de la lámpara, permite obtener la radiación ultravioleta de diferentes energías. La más utilizada es la lámpara de rayos UV. Bueno, lo que pasa es que el gas portador va a pasar a través de una cámara de ionización separada físicamente por el tubo de descarga, por medio de una ventana transparente de la irradiación, como se puede ver en la imagen. Después, los compuestos del huyente de la columna son ionizados por los fotones de la alta energía, y estos iones generados son recogidos por medio del electrodo.
En la imagen podemos ver cómo el detector de fotoionización va a tener el electrodo colector, después una lámpara de descarga, que es la parte negra, y esa lámpara va a irradiar luz UV hacia la cámara, donde el electrodo va a recoger los protones y va a calcular las diferencias de, de ionización. ¿Puedes cambiar el porfis? Bueno, prácticamente la totalidad de los compuestos orgánicos dan algún tipo de respuesta a estos detectores, y la estabilidad del detector de fotoionización es dependiente del potencial de ionización del compuesto. Esta respuesta frente a los compuestos orgánicos siguen este orden, que van primero serían los compuestos aromáticos, después los alquenos, los alcanos, los alcoholes, los ésteres, los aldehídos y al final las cetonas. Este detector es más sensible que el detector de ionización de Framman frente a los alcanos y 35 veces más sensible frente a los hidrocarburos aromáticos. Su rango dinámico lineal es de 4 órdenes de magnitud. Siguiente, por favor. Otro detector es el detector de conductividad eléctrica, que está basado en la medida de las variaciones de la conductividad que presenta una disolución de electrolitos. Estos van a formar, estos formados en agua de los productos de las sustancias soluidas. Y claro, las sustancias soluidas tienen que contener grupos capaces de comportarse como electrolitos detectables por este medio, para ser detectables por este medio. El siguiente, por favor. Bueno, la descomposición de las sustancias soluidas se va a llevar a cabo por medio de la pirólisis o reacciones catalizadas en un horno de flujo de bajo volumen, formado normalmente por un tubo de níquel o cuarzo de pequeño diámetro, mantenido a una temperatura entre 500 y 1000 grados Celsius. En la imagen podemos ver la representación del horno, como el tubo morado que está como el cuadrado morado, es donde se va a llevar esta parte. Después, estas reacciones catalizadas de oxidación y reducción se realizan mezclando el gas portador con oxígeno, aire o hidrógeno a la salida de la columna, y haciendo pasar la mezcla por un catalizador, normalmente un hilo de níquel contenido dentro del tubo reactor. En ciertas ocasiones, a la salida del horno de pirólisis, se sitúa un filtro químico con objetivo de retener de forma selectiva algunos de los productos de pirólisis, con objetivo de aumentar la selectividad de este detector. La siguiente, por favor. Este detector es el detector más ampliamente utilizado, va a ser el de Hall, y va a medir la conductividad del líquido en su primera parte. Después va a medir la conductividad del líquido más la de los productos de la pirólisis. Y al final, va a funcionar de forma diferencial las señales de las dos medidas, con esto minimizando las fluctuaciones de las respuestas. En el esquema se puede ver cómo el líquido móvil va a pasar por una parte del tubo y después va a pasar el gas de la pirólisis, donde se va a encontrar un electrodo común y el contacto de gas líquido. Al final, un separador lo que va a hacer es que va a sacar el líquido móvil y en la última parte va a tener la salida donde va a estar el electrodo de medida, que va a ser la diferencia. La siguiente, por favor. Bueno, los líquidos más utilizados en estos detectores están formados normalmente por alcoholes, solo o mezclados con agua. Con esto permite mejorar notablemente la sensibilidad y la selectividad del rango dinámico lineal del detector. La utilización de este tipo de detector no es fácil, ya que cualquier tipo de contaminación, un catalizador desactivado o un filtro químico agotado, entre otros, se traduce con mucha facilidad en deformaciones de los picos, ruido elevado y falta de linealidad en la respuesta. Estos detectores ofrecen una buena sensibilidad y una buena selectividad y un rango dinámico lineal que oscila entre 10 a la 3 y 10 a la 5. Como había comentado ahorita el doctor, en la imagen que nos mandó, tenemos que tanto el detector de fotoionización va a ser universal,
y va a ser compuestos ionisolares para luz ultravioleta. Y el de conductividad eléctrica, no está. Pero pues, eso sería todo. ¿Alguien tiene algún comentario o alguna pregunta? Como pudieron darse cuenta, la gama de detectores a utilizar en cromatografía de gases es más amplia. Son muy específicos, pero por lo menos 3 de ellos se consideran universales, por ser los más versátiles. La toma de decisión en su adquisición más bien depende de la situación de costo del detector y compatibilidad con el lugar de trabajo. Fuera de eso, las características que nos dieron al principio del rango dinámico, de la linearidad, de permítanme, de, del rango dinámico lineal, la sensibilidad, su estabilidad, su reproducibilidad, los límites de detección y el poder ajustar las señales de ruido ambiental o ruido de fondo eléctrico, pues son algunas de las cosas que van a permitir determinar la viabilidad de uso y de selección de algunos de los detectores. Dentro de los más comunes, el de ionización a la flama, el de captura de electrones, como algunos de los más fáciles de manejar para gente con poca experiencia, y además que te permite manipular una gama amplia de diversos tipos de muestras. Todos tienen que tener la misma contundencia en cuanto a la separación de picos de interés de una muestra compleja en un tiempo prudente, dependiendo de la complejidad del ensayo. Fuera de esto, ya nada más una recomendación, una aclaración sería que si se van a monitorear gases atmosféricos o muestras ambientales, el único requisito es que el gas acarreador o el gas portador no forme parte de la muestra, y tener en cuenta que el lugar de trabajo no está saturado con algún vapor explosivo o inflamable. Y fuera de ello, les digo, es mucho más elegante y mucho más versátil cromatografía de gases, pero también nos es difícil monitorear el seguimiento de toda la técnica porque es inapreciable para nuestros sentidos. Y la única guía que tenemos es ir viendo en pantalla el desarrollo del cromatograma y los resultados una vez terminada la corrida analítica. No sé si haya alguna pregunta, algún comentario, si no ya con esto prácticamente estamos cerrando la parte de la cromatografía de gases. A mí me quedó una duda en lo del tiempo constante de parámetros del detector. Es de que, bueno, indicaba que era la medida de velocidad de respuesta que tarda el detector en responder al 63.2% de un cambio en la señal, pero ¿de dónde sale este valor, el 63.2%? O sea, ¿mediante qué cálculo se determinó que debe de ser ese porcentaje? Ya hay softwares establecidos previamente para ver la rapidez de respuesta del analito. Entonces está tardando un poquito más del 50% del tiempo programado, del tiempo preestablecido, y específicamente tener un 60, 63, 65% te da chance de incluso poner muestras, poder monitorear o hacer cromatografía a muestras un poco más pesadas o complejas
y le da tiempo de leerlas sin que se traslapen con la siguiente. Entonces es nada más un aproximado de tiempo de respuesta para poder hacer inyecciones consecutivas. Sí, gracias. Sí, de nada. ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿Algún comentario? Bueno, de no ser así, estamos cerrando ya la parte de cromatografía de gases. Mañana vemos lo de validación y yo al rato en el transcurso del día les mando, ya sea por correo o al WhatsApp, unos ejercicios cromatográficos que ya voy a sacar ayer de la oficina. Nada más que pues no los he revisado y no los he procesado, porque ayer mi día fue demasiado largo y pesado. Incluso tuvimos que ir al médico, entonces ya la verdad no le dediqué más ayer a otras cosas. Pero al ratito se los envío para que tengan material de trabajo y manera de aplicar las ecuaciones, las fórmulas. Y también, pues ya me pondré a elaborar el tercer examen, que ya lo inicié, pero pues también va muy poquito. Y mañana definimos ya la fecha de aplicación. Pues si no hay más comentarios, nos vemos mañana a las 9 de la mañana. Y pues ya saben, cuídense y esténse tranquilos. Y Doctor, aváncenle también, perdón, al proyecto de investigación, no sé, con las correcciones. No sé si la maestra María Luisa también ya les devolvió el segundo avance corregido. Ya lo devolvió. Sí, ya lo mandó. Ok, Profesor. entonces ya nada más traten de integrarlos porque ya nos queda menos tiempo. ¿Alguien iba a preguntar algo? sí, yo mañana el equipo 1 y mi equipo 4 vamos a exponer validación. Ya tenemos la presentación, queríamos ver si se la podríamos mandar para que la checara. Ah, sí, mándenla y se las devuelvo en un ratito. Y otra cosa, en lo del proyecto de investigación, no entendí muy bien qué es lo que quiere que se oriente a lo de COFEPRIS. Nada más por a incluir alguna nota o a incluir alguna publicación, si es que existe sobre ese medicamento de parte de COFEPRIS. Por lo menos a mi celular llegan constantemente notas de alerta sanitaria de COFEPRIS denunciando falsificaciones o adulteraciones a ciertos lotes de ciertos medicamentos. Pero también puede ser que dé una señal o de una notificación más bien sobre, en este caso, sobre nuevos usos o nuevas posibilidades de los medicamentos. Como estamos viendo ese medicamento o esas sustancias que les tocó en México, pues varios de ustedes, les digo, no han integrado tanto la FEUM como algún documento de alguna dependencia de salud del país. A mí se me ocurrió poner COFEPRIS, pero no me he puesto a hacer la revisión. Y creo que les puse otra cita que no me acuerdo cuál sería. Me acuerdo haber puesto FEM y COFEPRIS, pero no sé si hay otra por ahí. A eso me refiero. Si ya existiera algo referido en algún centro de información de medicamento en el país o alguna situación X. Es que, por ejemplo, a mí ya me llegó la notificación de que la hidroxicloroquina, que la estuvieron usando como tratamiento, ya dicen que no es eficaz. Entonces, como esto ya duró mucho y es un ensayo y error, noticias van a favor, noticias o información va descalificando algunas cuestiones, pero yo conozco de pacientes que han sido tratados con hidroxicloroquina y con otra cosa que no me acuerdo ahorita, ya fueron dados de alta, pero el riesgo que refieren los documentos son los efectos secundarios que causan los medicamentos. Entonces, si por ahí le buscan un poquito, a eso es la nota que puse. ¿Algo más? Profesor, sobre eso mismo, en nuestro caso ya buscamos información y bueno, al ser un medicamento nuevo no existe o ni siquiera está reportado en la farmacopea porque todavía no se comercializa en México. Lo único que hemos encontrado referente a COFEPRIS es que se le dio una autorización para emplearse en un ensayo clínico que se realizó en el INER y en el
subirán, pero el fármaco fue proporcionado por la misma farmacéutica que lo produce. Entonces, es lo único que tenemos, No, ese comunicado. nada más aclarando con esas notas, ya está bien. Ok. Y tampoco del espectro que nos puso de UV visible, no hemos encontrado ni de UV visible ni de infrarrojo. Solo tenemos el de resonancia magnética nuclear y la cromatografía, porque en serio ya buscamos, creo que hasta en chino, y no Sí. encontramos esos espectros. Pues nada más poner esa nota, porque sí los entiendo. En algunas cuestiones que está haciendo tan novedoso, tan sistemático, pero también, pues no sé qué otro término usar, una búsqueda ya tan desesperada por encontrar un remedio, que pues hay cosas que no han buscado con esa paciencia, ¿no? Yo tengo conocimiento, por ejemplo, de parte de un médico que ha estado trabajando en área COVID, en donde medicamento que creen de acuerdo a la sintomatología que sirve, muchas veces lo usan y reportan hasta el final si sirvió o no sirvió con determinado paciente, porque ingresan con diferente grado de gravedad y con diferentes comorbilidades. Entonces, sí reportan y sí manifiestan los datos como resultado, pero se tiene que acumular un número importante de pacientes que utilizaron el mismo medicamento bajo la misma prescripción, bajo la misma patología, pues para que tenga relevancia. Pero en serio, esta persona que es pues amistad de hace años, no comentamos directamente, pero sí ya vi en sus publicaciones que lo que importa ahorita es salvar vidas. Las publicaciones científicas ahorita dan lo mismo, desde el punto de vista del médico tratante. Sí documentan, sí guardan el expediente, sí todo, pero ahorita no están pudiendo más que atender pacientes, no se pueden dedicar a otra cosa. E incluso ya hay mucha gente agotada físicamente y emocionalmente en el área médica que ya está queriendo botar la toalla, porque ya duró demasiado. Entonces, es un ensayo o un estira y afloja. Y ayer que nosotros tuvimos que ir al médico por la cuestión del malestar de uno de mis hijos, por una infección, ¿cómo nos dijo? Colitis infecciosa. La otra cuestión es que el aspecto psicológico nos está jugando ya en contra. ¿Por qué? Porque ya cualquier sintomatología y cualquier cosa que nos da ahorita, lo relacionamos a COVID. Y viendo la situación de gravedad y de facilidad de contagio y de decesos, pues ya estás apanicado, la verdad. Entonces, ahora el otro esfuerzo que se tiene que hacer es trabajar la parte de fortaleza mental. No decir no me va a pasar, soy indestructible, porque es una exageración, pero sí estar conscientes de que pues, las enfermedades de otro tipo siguen y van a seguir estando, nada más que hay que ser cauto y atender ahora sí lo más pronto posible para evitar que las cosas avancen y de esta manera pues poder evitar complicaciones, ¿sí? Entonces sí entiendo que no toda la información científica está disponible en el momento. Entonces, poniendo una nota, esta es la información que hemos encontrado en tal fuente o en tal lugar, pues ya con eso se ve la búsqueda. Yo sí noté un gran cambio en la mayoría de los proyectos del primer avance al segundo. Entonces yo creo que ya en la entrega final todavía eso se va a notar más. En varios de los proyectos, uno de los errores más comunes es la ortografía, pero se comen los acentos, tampoco es que estén cambiando los términos, los conceptos. Entonces, bueno, ya se los estuve marcando ahí. Hay un equipo que aparece mucho la palabra cápsula, 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 todas no traen acento. Gráfico, por ahí también a veces se comen el acento. En la palabra más también a veces sucede, pero pues también se entiende que al manejar un gran número de hojas y de
leer varios documentos para crear el suyo, pues a veces se nos van detallitos. Entonces, ya se los hice notar. Lo que puedan corregir encontrando las cosas y lo que no, pues nada más dando una nota explicativa o justificando el por qué está o no está, ya con eso estamos del otro lado. ¿Algo más? Profesor, yo quería hacerle una pregunta. Sí, ¿de qué? En las observaciones de nuestro proyecto del tocilizumab nos puso que teníamos que agregar algo referente a la COFEPRIS y como tal un documento de la COFEPRIS que hable sobre el medicamento no hay, pero yo encontré en distintas notas de periódicos y así que hubo Sí. una situación en la que no dejaban pasar el medicamento en la aduana y que COFEPRIS fue quien retuvo el medicamento en la aduana. Entonces, no sé si crea que eso sea prudente meterlo dentro de la investigación. Sí, vale la pena ponerlo, porque yo sé de otros productos que no tienen que ver con medicamentos que se están comercializando, sobre todo de manera en línea. Al principio dejaban pasar todo, no sé si ya había llegado o los pedidos ya venían en tránsito y más o menos fluían las cosas. Ya tiene aproximadamente de 2 a 3 semanas que las cosas están siendo retenidas en las aduanas por mayor tiempo y a varias cosas ya les están grabando impuestos. Eso normalmente se hacía, lo que pasa es que yo creo que pues al detener la mayoría de las actividades, lo que ya estaba almacenado lo trataron de liberar, o esa es la explicación que yo veo, la trataron de liberar para no tener sobrecupo en sus almacenes, pero ahorita que en ciertos países ya hay más movilidad y que están tratando de reactivar las economías, las aduanas ya están haciendo su trabajo otra vez con mayor cuidado, dependiendo del producto, ¿sí? Se trata de alimentos, si se trata de medicamentos, lo revisan mucho más que si se trata de, no sé, ropa o aparatos electrónicos. Entonces, pues nada más integren esas aclaraciones y por mí no hay ningún inconveniente. Las aclaraciones o notas que pone la maestra sin que me digan cuáles son, ¿más o menos coinciden o estamos pidiendo cosas completamente distintas? Sí, sí coinciden, profesor. De hecho, bueno, ella también, por ejemplo, a nosotros nos hizo como poner un orden que ella consideraba y también igual relacionaba toda esta parte de la biofarmacia, la farmacodinamia y la farmacocinética dentro del proyecto y nos hizo unas cuantas observaciones conforme a los objetivos, las hipótesis y demás, pero con lo de esto de lo del COFEPRIS, esto era lo que tenía yo también duda de mi tipo, bueno, era lo que le acaba de recalcar a Carla ahorita. Otra de mis dudas era que, por ejemplo, nos dijo que usted nos puso que checáramos lo de las referencias en la FEUM. ¿Cómo está eso? Por ejemplo, era como le comentaba como usted le comentó a Brenda, que por ejemplo, bueno, nuestro medicamento también no está obvio en la FEUM, pero a poner referencias de la FEUM, ¿cómo podríamos poner eso? Si hubiera, por ejemplo, si hubiera algo de una metodología similar en cuanto al estudio de la valoración del contenido del principio activo, no sé, por ejemplo, de cápsulas en general, pues que se le hace una cápsula, porque supondríamos que le van a hacer lo mismo, nada más que si no existe en este momento la monografía del principio activo, pues será porque no se acostumbra a usar en el país, porque obviamente los registros sanitarios no se han otorgado, porque es experimental, o sea, podemos argumentar con otro tipo de redacción. No sé si, Perfecto. ¿sale? Sí, porque los métodos, como tal, por ejemplo, el método espectrofotométrico sí viene, y podríamos tal vez poner algo relacionado
o el método cromatográfico. Ok. Gracias, profesor. De nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra aclaración? Pues de no ser así, pues suerte, cuídense y nos enlazamos mañana a 9 de la mañana. Gracias. Hasta mañana. Gracias. Gracias, mañana. Gracias.